todas las funciones trigonométricas del triángulo rectángulo, de tal manera, digamos, que tengamos algunas visiones diferentes, algunas características tal vez diferentes. Hemos hecho pero es subtítulo ya. A ver, entonces ya les decía, no se acostumbren al estándar, por favor, no hay estándar acá, tienen que acostumbrarse a cualquier tipo de ejercicio, siempre y cuando cumpla la condición que sean triángulos rectángulos. Entonces, ahí está. Simplemente esto va a ser, sabemos que esto es 90 grados, esto es 90 grados, listo, de tal manera que también aquí vamos a decir que vale un ángulo cualquiera, gamma. Aquí vamos a decir que el ángulo se llama phi, entonces ahí está, esto va a ser x, ahí está, x, esto va a ser y, esto va a ser t. Muy bien, los triángulos rectángulos tenemos que encontrar todas las funciones, ya sabemos cuántas son, y otras características también que hemos aprendido, y listo. Entonces comenzamos. Siempre lo hacemos en forma ordenada, como decíamos, y sabemos eso. ¿Qué decimos? Simplemente decimos para el ángulo gamma, para el ángulo gamma. Entonces ahí está. Rápidamente, seno del ángulo gamma, seno del ángulo gamma va a ser igual a cateto opuesto, que es t, sobre la hipotenusa, que es x, listo. Coseno del ángulo gamma es igual cateto adyacente, que es y sobre x, y sobre x, y la tangente del ángulo gamma, ahí está, va a ser igual a t sobre y, t sobre y, ahí está, t sobre y, listo. Entonces tenemos esa opción. Posteriormente también tenemos, ahí está, para el ángulo phi, para el ángulo phi, ¿dónde está el ángulo phi? Aquí está el ángulo phi. Muy bien, ese es el ángulo phi, por lo tanto esto es phi, esto también, y esto obviamente cambia. Ya, una vez que hagamos eso, entonces lo que tenemos que hacer es seno del ángulo phi con respecto a este ángulo, ¿no? Cateto opuesto, que es y, sobre la hipotenusa, que es x. Eso ya es directo, ya no hay más pasos, digamos, alternativos. Coseno de phi al lado del ángulo t sobre x, y naturalmente este va a ser y sobre t, cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces y sobre el valor de t. Así, de esa manera rápidamente hemos encontrado entonces los 6 ángulos, en este caso complementarios, del ángulo correspondiente dado. Este es un ángulo, este es otro ángulo dado. De tal manera que ahora nos falta simplemente lo que nosotros sabemos es la relación que existe entre ambas, ¿no? Va a ser entonces una relación de ángulos o de funciones trigonométricas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Fíjense, ya sabemos, esto esta vez más colores, después ya directo. Ahí está. Vamos a tener que la función seno de gamma esté sobre x y también coseno de phi esté sobre x, entonces son iguales, ¿no? Llegamos a esa conclusión, que el seno de gamma debe ser igual a la función coseno de phi, debe ser igual a la función coseno de phi. Ahí está. De la misma manera vamos a hacer la función coseno, que va a ser coseno, simplemente va a ser a cateto opuesto, que si es sobre x, entonces vamos a tener lo siguiente, este valor es igual a este valor, por lo tanto asumimos que la función coseno de gamma, es decir, esta función coseno de gamma
es igual a, coseno de gamma es igual a seno de phi. Entonces ahí está. Y por último decimos que la tangente de phi, ahí está la tangente de phi, debe ser igual. Son casi parecidos, hemos dicho, ¿no? Aquí tal vez va a variar alguna cosa, pero fíjense, este valor es casi parecido a este valor. Trabajamos un poquito ahí. Entonces voy a copiar, jóvenes señoritas, este valor tangente de t sobre y. Lo voy a tratar de convertir en esto. Se van a dar cuenta que se puede, claro que tiene que poderse. Entonces va a ser medios con medios, extremos con extremos. En el numerador queda 1. Este y se copia. Y este t pasa a dividir al y. Entonces va a ser simplemente así. Medios con medios, extremos con extremos en forma inversa. Es decir, t por 1 va a ser t y y por 1 va a ser y. Es lo mismo, no alteramos nada, no me he inventado nada, no he colocado cosas raras tampoco. Entonces, ahí está, t sobre y, ahí está, y sobre t, como ustedes pueden ver, ya está ahí el valor, ¿no? Es igual a esto. Entonces ahí está, y sobre t es igual a esto. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que la tangente de gamma simplemente es a 1 sobre la tangente de phi. La tangente de phi. Tangente de phi. Listo. Entonces, así de esa manera, jóvenes, hemos concluido entonces las relaciones trigonométricas de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo. Ahí está, jóvenes. ¿Qué más? Solamente faltaría lo que llamamos, nosotros llamamos, aquí está, simplemente las funciones, la suma, ¿no? ¿Qué va a ser? Va a ser la suma de los ángulos phi más el ángulo gamma. Entonces el ángulo gamma, este es el ángulo gamma, es más, esto es igual a 90 grados. Ahí está. No hay donde perderse, ese es el valor. Y también vamos a decir que el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa x al cuadrado es igual a t al cuadrado más y elevado al cuadrado. Entonces, así de esa manera hemos concluido en la resolución de este problema. ¿Alguna pregunta, señoritas y jóvenes? Ahora probablemente, jóvenes, nos falta realizar estas operaciones. A ver, vamos a ver. Va a ser en base a lo que les he dado. Está bien esto vamos a agruparlo. Muy bien. Dice también la pregunta, entonces, lo siguiente. Dice, hallar todas las funciones trigonométricas de los triángulos. Ya, listo. Entonces sabemos eso. Ahora vamos a hallar otras cositas más. A ver, simplemente vamos a decir acá, listo, este va a ser así. Este naturalmente que vale 90 grados. Este va a ser Z. Este va a ser Z. Este va a ser Q. Ya. Entonces, este va a ser el ángulo delta. Este va a ser el ángulo tau. Listo. Y por último, a ver si el tiempo nos alcanza, pienso que sí, nos va a alcanzar media hora. Vamos a tener lo siguiente. Listo. Ahí está. Entonces, este es un triángulo rectángulo también, de tal manera que podemos encontrar también sus elementos. Este va a ser el ángulo alfa. Este va a ser el ángulo beta. Y esto va a ser A. Ahí está A. Este va a ser B. Listo.
Ahí está, jóvenes, es un triángulo, siguen siendo triángulos rectángulos. Bajo esa condición se puede resolver nosotros lo que estamos haciendo, y en forma simple y en forma clara. Entonces, como somos buenos para zotar, se puede hacer todo. Vamos a zotar, por favor, para que tener más espacio en este caso. Voy a zotar, estoy zotando, y eso es para tener más espacio. Listo. Entonces, ya. Sí, más o menos, ¿no? Listo, ahí está, jóvenes. Necesito espacio, por lo tanto, vamos a partir como cosas. Por ustedes tienen que hacer así. Se les recomienda siempre mantener un orden, no es de memoria. Ustedes tienen varias hojas, yo también tengo varias hojas, pero a veces por mostrarles en una sola pantalla tengo que hacer a veces cosas ahí más pequeñas. Ya. Entonces acá. Muy bien. Rápidamente entonces, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente, de tal manera que podamos conseguir el objetivo de resolver. Ahora vamos a ver, vamos a utilizar unas reglas rápidas que tienen que aprender. Yo tal vez va a ser de esta forma. Va a ser para el ángulo, simplemente voy a hacer principal gamma. El ángulo gamma del primer triángulo, es decir, este se va a llamar, jóvenes, triángulo número 1, este se va a llamar triángulo número 2, y naturalmente que este se va a llamar triángulo número 3. Entonces simplemente vamos a utilizar eso. Entonces, por lo tanto, hallando el ángulo gamma, rapidito voy a hacer, se van a dar cuenta ustedes, y cómo se va a hacer rápido, de la siguiente manera. Seno del ángulo gamma es igual al cateto opuesto t sobre x. Después, coseno del ángulo gamma es igual y sobre x, y la tangente del ángulo gamma va a ser igual a cateto opuesto t, cateto adyacente y, t sobre y. Ya está, fíjense, ya hemos terminado la primera parte, y automáticamente ahí mismo se hace todo. Es decir, ya sabemos, en la otra función, seno del ángulo alterno, que en este caso es el ángulo phi, va a ser igual, ya sabemos, ¿no?, que es igual a y sobre x, eso sí sabemos. Entonces ya es de por dicho, punto y coma, que también el coseno del ángulo, esto está mal, del ángulo phi, también va a ser igual a t sobre x, y en este caso directamente que la función tangente del ángulo phi va a ser igual a 1 sobre la tangente del ángulo, obviamente al revés, ¿no? En este caso todavía no es. Tangente del ángulo phi va a ser al revés de esto, al revés de la tangente del ángulo principal. Entonces, y sobre t. Rápidamente se ha hecho, obviamente en la base con lo que yo les he dado en los anteriores ejercicios. Ya hemos resuelto directamente para el ángulo gamma. Por lo tanto, aquí simplemente es la respuesta primera. De la misma forma vamos a seguir hallando, obviamente los principales va a ser hipotenusa al cuadrado es igual a y elevado al cuadrado más el ángulo t elevado al cuadrado. También sabemos que las funciones trigonométricas, en este caso los ángulos, el ángulo tita, mejor dicho, el ángulo phi más el ángulo gamma suman 90 grados. Entonces esto va a ser 90 grados. Ahí está, jóvenes. Con eso se ha terminado el ejercicio. De la misma forma se trabaja para todos los demás triángulos. En este caso, esto podemos decir, para ir mejorando, va a ser para el triángulo número 1. Para el triángulo número 1.
así sería, ¿no? En forma separada. Entonces vamos a decir, esto es para el triángulo número 1 y vamos para el triángulo número 2 ahora. Triángulo número 2. ¿Qué vamos a tener? Simplemente copiamos, ¿no? Copiamos. Casi es similar, pero obviamente va a variar siempre los ángulos, datos. Bosamos esto, esto también. Naturalmente que estos lados también, para que no cometer errores. De la misma manera esto, de la misma manera esto. También, ahí está. Así se va acomodando, ¿no? Entonces vamos. ¿Qué vamos a tener? Entonces va a ser seno del triángulo número 2. El principal va a ser, vamos a tomar en cuenta el tau. Este va a ser el tau. El ángulo principal va a ser ¿dónde está el tau? ¿Dónde está el tau? Aquí está tau. Esta función tangente de tau, o mejor dicho, seno de tau, va a ser, aquí está el tau, cateto opuesto, que es y sobre z. Y sobre z. Entonces esto va a ser simplemente aquí y sobre el valor de z. Entonces vamos a tener acá z. Muy bien. Entonces voy a borrar esta parte y naturalmente que yo voy a obtener el coseno de tau. En todo caso, coseno de tau va a ser igual, coseno de tau va a ser igual acá, cateto adyacente, que en este caso es q sobre z, q sobre el valor de z, y naturalmente que va a ser la tangente del ángulo tau equivalente a el lado y sobre el lado q. Entonces cateto opuesto sobre y sobre q, y sobre q, sin equivocarse. Si se equivocan, mataron el problema y aquí corresponde. El ángulo complementario del ángulo tau simplemente es delta. Entonces aquí colocamos delta. ¿Dónde está el ángulo delta? Ahí está. Entonces este es el ángulo delta. Aquí también y aquí también. ¿Qué va a ser? Ya sabemos, seno del ángulo delta es igual a q sobre z, coseno, entonces ya sabemos eso, ya les he enseñado. También coseno del ángulo delta va a ser igual al opuesto, va a ser el seno del ángulo tau. Y naturalmente que la función tangente de delta va a ser igual a 1, o mejor dicho, al revés del otro, q sobre y, ya directamente, sin errores, sin equivocaciones. Y también vamos a aplicar aquí teorema de Pitágoras. Decimos que z al cuadrado, y esta z al cuadrado es igual a y elevado al cuadrado, q elevado al cuadrado. Entonces ahí está el q elevado al cuadrado, de tal manera que los ángulos tau más delta, esto es tau más delta. Entonces va a ser esto, tau más delta. Tau más delta, 90 grados. Bueno, ya está. De la misma manera también, sin perder el tiempo y rapidito, va a ser para el triángulo número 3. Entonces, ¿qué vamos a tener? Simplemente el ángulo número 3 va a ser igual a otra función. Esta no es, esto tampoco. Ya directamente va a ser otro ángulo y otros lados correspondientes. Muy bien, entonces a ver, para no desconfigurarlo rapidito, va a ser el ángulo principal del triángulo 3, simplemente va a ser en este caso beta. Este va a ser seno del ángulo beta. Copiamos, va a ser beta. Ahí está beta, ahí está beta. Después viene el ángulo alfa. Este va a ser el ángulo alfa. Ahí está el ángulo alfa. Muy bien. Entonces esto cambiamos. ¿Qué va a ser seno del ángulo beta? Seno del ángulo beta va a ser cateto opuesto q sobre a. Este va a ser q, este va a ser a. Coseno del ángulo va a ser b sobre a, b. En este caso b sobre la hipotenusa a. De tal manera que la tangente va a ser q sobre b, q sobre el valor de b. Muy bien. Y directamente de aquí mismo se saca que seno del ángulo alfa es igual a b sobre a.
ahí está, B sobre A, y coseno del ángulo alfa es igual a Q sobre A, y naturalmente que la tangente es al revés, esto falta, ahí le falta algo, entonces B sobre cateto opuesto, entonces va a ser Q sobre B es esto, Q sobre B, Q sobre B. Y obviamente la tangente del opuesto del otro ángulo complementario simplemente va a ser al revés, B sobre Q, en palabras vulgares estoy hablando, ¿no? Naturalmente que la hipotenusa, que es en este caso A, ahí está, Q elevado al cuadrado, Q elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Entonces simplemente la suma de los ángulos alfa más beta, este va a ser el ángulo alfa, cambiamos, más el ángulo beta, va a ser igual a 90 grados. En forma ordenada, sin inventarse, sin colocar al azar, utilizando esa propiedad de la relación que existe entre los triángulos rectángulos, así hemos concluido este ejercicio. Entonces, fundamental saber las relaciones o equivalencias que existen entre los triángulos interiores del triángulo correspondiente. Siempre es necesario recordarse, no se van a olvidar de esta parte, que escribir primeramente las funciones principales de ambos, las funciones trigonométricas principales del ángulo, en este caso del ángulo fundamental y del ángulo complementario, va a salir automáticamente. Esto es la clave. Si ustedes hacen esta parte bien, ya les he dicho, esta parte les va a ir mejor, es decir, sin nada de estar pensando, basta que hagan de la principal, automáticamente sale del ángulo complementario. De la misma manera cada lado, y también no se olviden de colocar en este caso lo que se llama la relación que existe entre las funciones trigonométricas del mismo triángulo dado. Por otro lado, también no se olviden que el teorema de Pitágoras es la suma de ángulos que forman este triángulo rectángulo también, y todo lo que, en todo caso, en un solo ejercicio, naturalmente, ¿cuánto van a tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos. En un solo triángulo existe 11. Entonces, si hay bastantes triángulos, será más, ¿no? En este caso hay 33 elementos. 11 por 3, 33 elementos para encontrar los datos que corresponden. Entonces, ustedes, la base fundamental de ustedes es que se acostumbren a realizar, obviamente, con colores, porque es la única forma de entender, porque en algún momento va a ser más feito la figura, y ya no hay como darse cuenta tan sencillo como en esto. Ahorita es sencillito, se da uno cuenta, pero algunas figuras ya no son tan extremas como alguien dice, chicos. Entonces, jóvenes, con esas indicaciones, bueno,